Cuando tenemos hijos queremos atender sus necesidades y brindarles todo lo posible para facilitarles la vida. Esto muchas veces implica hacer casi todo por ellos, olvidando incluso que deben ir aprendiendo a defenderse solos para asegurarse un futuro. Algunos padres, sin embargo, estimulan su sentido de autonomía e intentan inculcarles desde tempranas edades la noción y el hábito del trabajo para que entiendan que las cosas se ganan con esfuerzo. ¿Es conveniente ponerlos a trabajar en el hogar en busca de recompensa o basta con nuestro ejemplo? ¿Cómo inculcar este hábito en nuestros hijos de la manera más conveniente? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Yo me puedo ir a dormir, ma. Espérate. Amor, es que te toca repetir una vez más porque le tapaste la marca a la bebida, cielo. Pero eso fue la mejor. Sí, amor, pero si hacemos una más divertida, ¿sí? ¿Y si hacemos el paso que te mostré, el que hay en YouTube? El de YouTube. Amorcito, pero es que eso está muy viejo. ¿Por qué no hacemos algo más viral que se note la marca? Pero me dijiste que me divirtiera. Sí, amor, pero pues no pasa nada. Pues si quieres dejamos las cosas así y pues yo vuelvo a trabajar como siempre, todo el día. Y tu abuela te cuida. Y bueno, no hay paseos, no pasa nada. No es justo, ma. Es normal que queramos darle todo a nuestros hijos, ¿cierto? Como que en cada instante, además porque muchas personas y muchos padres decimos como, si yo no lo tuve, pues que él o ella lo tengan, ¿sí? Pero a veces, ¿qué tan peligroso puede ser eso? ¿Qué tan nocivo para su bienestar puede ser que se los entreguemos todo como tan fácil? ¿Se debe involucrar el trabajo, por decirlo así, como tareas desde tempranas edades para que ellos entiendan este hábito de ganarse las cosas? Yo creo que es bien importante como desde el ejemplo siempre poder mostrarle, bueno, primero que todo no tengo hijos, pero frente a mi experiencia siento que sí es como muy importante que los padres de alguna u otra manera nos eduquen en algo de necesidad, o sea, como que pueda existir algo de necesidad y también enseñarle a nuestros hijos eso tan bonito que se siente cuando vos tenés algo por tus propios méritos, a pesar de que tu papá te lo pueda dar. Entonces sí siento que, pues no sé, el día que tenga hijos creería que a partir de la necesidad de pronto de que le cueste un poco, de que se esfuerce, pueda conseguir sus cosas. En realidad sí es muy importante. Yo tengo una niña y pues yo siempre le inculco que las cosas tiene que ganárselas. Entonces, digamos, ella tiene su emprendimiento, entonces le gusta hacer pulseras, le gusta hacer todas esas cosas y las va y las vende en el colegio. O sale por las casas de la unidad, en el conjunto donde nosotros vivimos y va puerta a puerta vendiéndolas. Entonces, digamos, eso es muy importante que pues, lo que uno hace como trabajo, ellos lo vean reflejado también. Y entonces yo siempre le digo, lo que usted quiera, usted lo puede hacer, pero siempre, o sea, trabajando. De manera correcta. Sí, de manera correcta y tiene que irlo trabajando usted poco a poco, ahorre, o sea, haga todo lo que usted quiera con respecto a sus estudios, pero usted tiene que enfocarse mucho en la parte del trabajo, que eso es lo que usted realmente te va a sacar adelante. ¿Cuántos años tiene tu hija? 12. Ya seguimos hablando de eso. Además que es como muy bonito el hecho de que los padres le puedan dar todo, pero también puedan apoyar esas iniciativas que tengan los niños, ¿no? Y no cortar como su creatividad y su impulso de emprender cualquier cosa. O sea, eso sí es como muy, muy bonito, porque siento que así fue como me pasó a mí.
Eso te iba a preguntar, Sí, Angeli, sí. primero, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy trabajadora social, Ajá. soy trabajadora social, pero tengo un emprendimiento, tengo un negocio de ropa, accesorios para mujer y creé una herramienta de acompañamiento psicosocial y emocional en medio de mi emprendimiento. Pero pues desde muy pequeña sí trabajé, o sea, como que para mí el trabajo nunca fue como eso, ese sacrificio y eso de que tengo que trabajar porque no tengo, no, sino porque me gustaba y además porque veía que mi abuelo y mi abuela siempre estaban trabajando. Y que mis papás cualquier idea la apoyaban, o sea, independientemente de que fueran, ellos podían, pues sí, como dentro de todo darme lo que yo necesitaba, pero no es como que si yo te puedo dar todo, no tienes que trabajar, no, es apoyar y lo que tú haces con tu hija de verdad que es muy bonito, porque sí a veces uno ve, pues en mi trabajo, yo soy trabajadora social y he trabajado con muchas familias y uno a veces ve como que de pronto los padres en ese afán de yo a mis hijos quiero darles todo lo que yo no tuve, pues les pueden cortar de alguna manera esa motivación, esas ganas de poder hacerlo por sus propios méritos. Sí, como con ese miedo de que cojan dinero muy temprano, Sí, tal vez, ¿no? Como o que se desenfoque, o que de pronto no, es que para ser alguien en la vida hay que estudiar, entonces si Creo que usted trabaja... Eso sí es un error, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, a uno no le explican la parte financiera y en realidad a uno deberían de criarlo con esa parte desde que, o sea, desde muy pequeño. Sí, sí, sí. Porque realmente eso es lo que va a importar. O sea, la parte psicológica y la parte financiera. O sea, Sí, cómo manejar el punto, dinero. sí, ese es el punto más importante, pero a uno nunca, a uno no lo, No lo educan sí, no para lo educan eso. en eso, ¿ya? Entonces, digamos, uno va tratando de hacer ese trabajo con el hijo, porque como, digamos, a uno le tocó entrar a la empresa y va, defiéndase, arranque y usted tiene que vivir todos los procesos, desde el más bajo hasta el más alto, en mi caso, ¿no? Sí, ¿a qué te dedicas, Alexander? Yo soy comerciante de granos y abarrotes. Ajá. Tenemos una empresa familiar de hace más o menos 37 años. Y efectivamente lo que yo hice en la empresa, lo que me tocó fue arrancar hacer todos los procesos, desde cargar cajas hasta ser secretaria, o sea, todo ese tipo de trabajo. Sí, lo viviste todo. Sí, Fuiste todo el escalando. proceso, sí, todo el proceso lo he hecho. De entregar mercancía en una camioneta, o sea, los despachos, todo eso lo he hecho a través del tiempo. ¿Desde qué edad más o menos? Desde los 16 años más o menos. Ajá. Ya iba a mirar cómo se hacían las cosas, de qué forma. Veía mucho a los que ya estaban más, o sea, a los que administraban en ese momento. Yo les iba tomando nota de cómo hacían las cosas. Entonces, el negocio es como siempre el negocio ha sido muy empírico, porque pues realmente ese tipo de mercado pues es muy, ¿cómo se dice? Todo el mercado de la canasta básica familiar. Entonces uno siempre, digamos, se enfrenta a personas groseras, entonces, o personas muy educadas, y entonces tienes que uno aprende a darle el manejo a todo ese tipo de cliente. Entonces, digamos, en el negocio, cuando yo ingresé a trabajar estaba muy pequeño, Muy joven, sí. estaba muy joven, entonces, digamos, todo eso le va sirviendo a uno o sea, indirectamente vas creciendo en unas áreas que realmente ni siquiera las has estudiado. También lo Que es personal, entablar, además. claro, que es entablar una relación con alguna persona de todo, o sea, de De cualquier cualquier estrato. estrato. Sí. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos hablando. Alexander, tú entras entonces a los 16 años a esa empresa familiar. ¿Empresa familiar de quién? ¿De tu papá? De mi papá.
¿Cómo fue esa niñez? De todas maneras, esos años previos, ¿siempre lo viste como que en este tema de trabajar, de tener su propia empresa, de crecer laboralmente, o cómo fue eso desde tu infancia? Siempre muy independiente, porque realmente lo que vi fue siempre a mi papá trabajando. Entonces, digamos, yo salía de estudiar y me iba para la empresa. Entonces llegué a la empresa y siempre había algo que hacer, desde recoger la basura o barrer o surtir la mercancía, estando muy pequeño, ¿no? Y él te pedía ese apoyo, o te ponía Él me ahí. ponía para no estar desocupado haciendo otras cosas, entonces venga y surta acá, barre aquí, ponle atención ahí a la caja, que quién le mete la mano, quién no. Entonces, claro, y a medida que va creciendo, pues ya el negocio, yo estuve en la transición de donde el negocio estaba ya grandecito, pero no Pero todavía en tan empresa. crecimiento. Sí, ya era un detal, si lo hacía, era un detal mayorista, pero ya no era iba a ser la transición de la empresa grande. Yo llegué ahí en ese momento. Entonces ya cuando nos trasladamos, y entonces ya fue la distribuidora, entonces ya se arrancó con un grupo de ventas, ya una parte contable muy diferente, la atención al público era de otra forma. Entonces tú inicias con pequeñas tareas que se van Yo inicio agrandando. inicio con pequeñas tareas y muy independiente, porque me gustaba a mí, o sea, yo ya tenía la parte comercial, ya la tenía muy inculcada. Entonces, digamos, yo ya a cualquier parte donde iba, yo ya las cosas las veía como negocio. Entonces, si yo, por ejemplo, me iba a comprar una camisa a alguna parte y yo veía que esa camiseta era bonita y estaba como económica, entonces yo, voy a ofrecerla. Entonces yo compraba y iba y la ofrecía y las vendía. Y así comencé a ir vendiendo cosas. Y la primera venta grande que yo hice, una comisión, la hice como a los 12 años, que vendí un carro. Un niño todavía. Sí, pero entonces realmente fue algo como que llegué un día donde un tío y me dice, ve, yo estoy buscando un carro así y así. Entonces llegué a donde el papá de un amigo y me dijo que estaba vendiendo el carro de él. Y entonces yo dije, ve, le voy a ir a ofrecer el carro a mi tío. Entonces yo le dije al señor, le dije, ven, ¿usted en cuánto me deja ese carro a mí para yo irlo a vender allá? Claro, y yo fui donde mi tío, entonces le dije, vea, el carro vale tanto. Y ahí hicieron el negocio y me dieron mi plata. Imagínate, súper Tenía niño novio además, ¿no? comerciante. Tenía esa sangre, tiene Sí. esa sangre de comerciante. Angeli, ¿esa alma emprendedora de dónde viene también? ¿Cómo fue esa infancia? Pues mira que, como dice él, como que el ejemplo y los padres, pero en este caso para mí fue mi abuelo. Mi abuelo, yo soy de un pueblo del Cauca, y mi abuelo era comprador de café. Entonces, pues el día domingo es el día de mercado, entonces pues yo siempre estaba en la casa de mis abuelos el día del mercado. Y mi abuelo el día domingo lo colocaba uno como, vea, venga, ayúdeme, que el bulto, que ábrame aquí, que la vuelta, que bueno, entonces como que yo siempre viéndole que no, hágale, que hoy no es un día para estarse quieto, el día domingo es el día de trabajar. Él siempre decía, no, ningún domingo para descansar, el día domingo aquí es el día de trabajar, el día de hacer plata. Pero yo era una niña, entonces yo no lo entendía así, sin embargo a mí me gustaba mucho ayudarle a mi abuelo, no porque me diera dinero, sino porque pues yo lo veía a él como que se movía tanto y como tan trabajador, que ahí es donde empieza como también, ay, yo quiero hacer algo el día domingo. Y yo era una niña, yo pues la verdad tenía como 10 años, y yo le dije, abuelo, yo quiero tener un negocio, yo quiero tener como un tendal, allá es plaza de mercado. Mi abuelo sí tenía su casa compra de café, pero allá es plaza de mercado. Entonces mi abuelo me hizo un tendal con burritos en guadua, con el techito pues en plástico y todo. Y mi mamá me hizo moñas, yo empecé como a ver qué podía vender para las niñas, aprendí a hacer manillas. Y de ahí como que nace eso de querer trabajar los domingos. Y ya el domingo para mí yo madrugaba a trabajar. Ya empieza mi mamá también a traerme, ya cuando yo digo los padres es importante que lo apoyen a uno en esas iniciativas. Yo
pues Cali nosotros no veníamos mucho, pero ya mi mamá como, bueno, vamos a Cali a surtir, yo venía al pasaje Cali a comprar cositas para llevar a vender y desde ahí pues como que surge esto de que si yo puedo vender, o sea, yo puedo comprar y puedo revender, pero no fue como que yo lo pudiera aprender, que me lo dijeran, mire, tiene que hacerlo así, sino que siento que el camino, como que la vida, y Dios te lo va mostrando, como que es como por aquí, y desde muy niña fue siendo así, o sea, fue como que el camino se me fue dando, porque pues mi papá no es, digamos que mi papá se dedica a un trabajo diferente, pero sí fue como el impulso de mi abuelo, y yo Sí, no como ese me ejemplo de esa puedo- admiración. Y no me olvido como de esa frase de él, de que los domingos son para trabajar, y yo pues ya después de eso sigo el colegio, empiezo a trabajar en una papelería, porque ya el tema pues como el negocio se queda como a un lado, ya no lo sigo haciendo. Empiezo a trabajar en una papelería, pero entonces también empiezo a decir, ¿qué puedo hacer el domingo después de que salgo a las 4 de la tarde de trabajar de la papelería? Ahí ya me empieza a surgir como una idea, ¿qué puedo vender? Y ya me colocó un negocio de comidas rápidas, entro a la universidad y pues toda la universidad yo me la pagué con el negocio de comidas rápidas. Pero en ese momento yo no veía como un emprendimiento, como un negocio puede darte, digamos, puede ser tu negocio, sino que yo Sí, o sea, como que dedicarse a eso no lo de veía lleno. así, no lo veía así. Siempre veía como el tema de los emprendimientos como el medio, como el medio para un fin. Entonces, pues yo sí quería estudiar en la universidad, yo soñaba con estudiar en la Universidad del Valle, pues gracias a Dios pasé. Entonces, como que mis fines de semana eran para lo que mi abuelo siempre me decía, para hacer dinero. Entonces yo, fin de semana para trabajar, en semana me dedico a estudiar. Y pues estudié mi carrera profesional y cuando termino de estudiar mi carrera profesional ya no quería saber nada de vender hamburguesas ni de vender comidas rápidas porque habían sido 6 años oliendo a cebolla todos los días, cocinando. Hastiada ya. Sí, entonces como que dije no, pero el negocio era muy bueno. Entonces pues lo dejo y le digo a mi mamá y a mi hermano como no puedo ayudarles en nada en este momento, pero el negocio ya está, digamos que acreditado. Mi hermano iba a entrar a la universidad y le digo, así como yo me di mi estudio, entonces este es el medio que yo te dejo. Mi hermano ahorita tiene un negocio súper grande, él sí lo volvió empresa. O sea, mi carro de hamburguesas del parque de Mondomo, mi hermano lo volvió empresa. Ajá. Yo estudié en la universidad, he ejercido mi carrera durante 10 años de trabajo social, pero yo vivía en el Cauca, yo ejercía allá. Ahora, pues hace como 5 años me vine a Cali y empieza otra vez este tema de vender, de comprar y de vender. Entonces yo me vengo a Cali y pues me encanta comprar mucho siempre. Y las niñas en el pueblo, cada que yo iba, eran, ve, eso tan lindo, me puedes traer algo así, y me daban como el dinero para que les hiciera el favor. Y entonces otra vez vuelve a surgir como esta idea de, bueno, pues voy a vender. Y desde ahí volví a emprender. Y hace 5 años tengo una tienda de ropa y accesorios para mujer que la he hecho en los fines de semana porque en semana ejerzo mi profesión. Y el domingo no Y el se descansa. domingo, no, ya ha sido también una cuestión de que también lo he ido trabajando porque pues Porque es sí, necesario porque descansar. es necesario descansar. Pero sí siento que es como eso, ¿no? Como ese ejemplo que te dan y no necesariamente que te lo impongan porque nunca a mí nunca me lo impusieron ni en mi casa, ni digamos que, bueno, ¿cuánto vendió? No, nada. Yo creo que yo lo que hacía de niña, yo me lo mecateaba todo, pero no importaba, era como el tema de trabajar y yo ahí no lo veía como un trabajo. De verdad que yo ahora me acuerdo que la gente iba y me decía, ay, tan linda trabajando, tan pequeñita. Para mí era algo normal. O sea, no. Vamos a ver otra historia en el podcast de Manuela y ya regresamos. Todos hemos escuchado historias de personas que desde niños y adolescentes han desempeñado un trabajo para sus familias, para apoyarlos desde lo independiente o desde la empresa familiar. Hoy tenemos una conversación muy interesante a partir del trabajo infantil. Bienvenida. Mi nombre es Madeleine Montilla, soy DJ y productora y soy docente también en áreas como de moda y de producción musical también. Muchas gracias. Made, ¿a qué edad empezaste a trabajar y cuáles eran como tus primeros cargos? Bueno, realmente tuve la fortuna, digo yo, porque me parece muy chévere también aprovechar esta oportunidad tan temprana edad, de poder trabajar a los 13 años.
tengo una familia que ellos son dueños de franquicias de ropa, de marcas muy chéveres, entonces en temporadas de diciembre, que era como lo que más se movía, necesitaban ayuda y pude trabajar a los 13 años vendiendo ropa, ¿no? Asesoras comerciales, que en otras palabras son como vendedores. En esta primera oportunidad me imagino que te diste cuenta de cosas muy valiosas dentro de vos con respecto al trabajo. ¿Qué empezó a configurarse dentro de tu vida para que ahora tengas, digamos, tanta capacidad para desarrollar tantos distintos trabajos a la vez? El orden y el tiempo. Ya el concepto del orden es otro cuento, ¿no? Entendés que también el engranaje funciona con otras personas, con otros roles. Entonces, si quedas mal vos, queda mal la otra persona y así funciona todo el sistema. Entonces, como que tienes que ser muy puntual con la hora de llegada, con los tiempos de descanso, con las diligencias que vas a hacer. Entonces, me parece muy lindo eso, como que yo comprendí a temprana edad, no, esto es en serio. Llegaba momentos en donde yo llegaba tarde a ese trabajo y me decían, no te devolves. Entonces, no sabes si ponerte a llorar o a reír, porque vos decís, bueno, esta es la vida real, ¿no? Esta es la responsabilidad. Hay personas que a veces viven su vida o crecen sin tener un mínimo de responsabilidad, ¿sabes? De entender que también vale el esfuerzo de la otra persona. ¿Cómo hacías para los 13 años poder controlar tu familia y tu vida pues laboral? A mí me da muy duro eso, Manu, te digo. O sea, yo creo que tengo como un tipo de trastorno de personalidad por evitación, detesto como los rechazos. No lo tengo en un grado alto porque hay personas que dicen que los niveles más altos de ese trastorno es, por ejemplo, que nunca tienen novios o nunca tienen empleos por miedo a ser rechazados en algún momento. ¿Qué otras condiciones con lo laboral tenés como consecuencia positiva o negativa de la experiencia de haber trabajado tan chiquita? Yo creo que para mí ha sido muy positivo realmente, no hay algo como muy negativo. Yo creo que te das cuenta de qué quieres hacer. Hay unos niveles y también lo estuve como investigando, ¿no? Están los niveles de por qué estás trabajando, qué es lo que te motiva. Entonces el primer nivel es la inercia, ¿no? Como bueno, pues la gente lo hace, yo lo hago, pues hagámoslo, mis papás lo hacen. El segundo es, por supuesto, el factor económico. ¿No? Pues necesitamos subsistir, necesitamos comprar cosas, etc. El otro es el que te motiva, ¿no? Es decir, te acerca de pronto a lo que quieres en tu vida, ¿no? Hay otro que es más emocional. De pronto por un estatus social, entonces yo empiezo a trabajar, o qué trabajos consigo, ¿no? Están los otros que te acercan ya a tu sueño, que es como, bueno, estoy trabajando, no importa ya el factor emocional o el mismo económico, sino que es que esto se acerca más a lo que yo de verdad quiero hacer, a lo que me gusta. Entonces, afortunadamente he estado avanzando en esos niveles y ahora siento que hoy en día he pasado por tantos trabajos que me enseñaron mucho que ahora siento que estoy haciendo lo que me gusta. Gracias, Ma, y Con todo ustedes y gusto. yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro, claro que sí. Nos vemos. Alexander, entonces tu hija de 12 años es una emprendedora en potencia. ¿Cómo fue también esa crianza que has tenido con ella? Pues la verdad, yo siempre le he inculcado el estudio porque a mí no me gustó. Sí. O sea, yo hice mi bachillerato, pero como desde octavo de bachiller yo ya venía haciendo lo de los negocios, entonces yo comencé a coger dinero. Que es lo que todos tememos a veces con nuestros hijos, Yo comencé ¿no? a coger dinero, entonces yo en octavo yo ya no quería, o sea, Seguir yo quería salir a estudiando. trabajar, a conseguir más dinero. Entonces, obvio, mi papá me dijo, o sea, si te salís, pues ya vas a perder unos privilegios que tenés acá. Entonces, en ese momento yo lo pensé, yo dije, no, pues, bueno, me voy a quedar y voy a seguir aquí estudiando y vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces, lógicamente, yo ya cuando terminé de estudiar, del bachillerato, me dediqué realmente al trabajo. Entonces, yo pienso que esa parte del trabajo es muy importante inculcársela a los niños para que ellos vayan teniendo como esa formación, digamos, del ahorro, de ser independientes.
Sí, ese ¿ya? manejo financiero del que hablábamos. Entonces, por ejemplo, mi hija tiene 12 años, pero mi hija, ella se cocina, se hace su desayuno, ella tiende su cama, ella lava baños normales. Y en la casa hay una persona que nos Que ayuda, ayuda. pero ya, o sea, ella tiene esas tareas. Y ha aprendido también a través del ejemplo, el tema financiero Claro, y de... claro. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento le dije a ella, ¿a ti qué te gusta hacer? Entonces, alguna manualidad o qué te gusta. Y ella es muy ella le gusta mucho el arte, ella es muy artista porque desde pequeño le gusta, ella es contorsionista. Entonces, ella desde muy pequeño le ha gustado eso. Entonces, en un momento me dijo, a mí me gusta hacer pulseras. Entonces, yo le di las herramientas, le dije, dale, inicia a hacer pulseras. ¿Y cómo hago para venderlas? Le dije, pues, tú vas donde tus amigos, donde tus amiguitas y diles que estás vendiendo las pulseras, que tú le haces las pulseras con el nombre de ellas o con una letra inicial. Entonces, así fue que ella empezó. Pues, lógicamente, uno a los hijos les tiene que dar, usted le da la vía y ellos tienen que ir tomando su camino. Entonces ella arrancó, inició pues con el proceso. Entonces a veces lo hace, a veces no lo hace, a veces lo hace, a veces no lo hace. Y pues en realidad los días de ella son pesados. Ella sale de su colegio y se va a la academia a entrenar, todos los días. Entonces ya llega a hacer las tareas, entonces por ahí de vez en cuando sale con una y dice, mira la pulsera que hice, ¿qué tal quedó? Sí, es que voy a empezar a hacer de estas. Y hace 10 y frena. Entonces, Pero ahí va en el proceso. Ella va en el proceso, o sea, la idea es que aprenda que tiene que trabajar para ganar. Manuel, como psicólogo, ¿qué tan importante o no es inculcarle este tema del sentido del trabajo a los hijos? No, ciertamente es un tema que tiene su grado de complejidad, ¿no? Pero ciertamente es importante, ¿no? Porque uno tiene que preguntarse cuál es la función del trabajo, ¿sí? Y más que ganar dinero, ¿sí? Porque es lo que está implícito allí, es integrarse a la sociedad. Esa es la función que tiene el trabajo en nuestra sociedad, ¿sí? Integrarnos en sociedad y aportar a la sociedad, ¿sí? Entonces es una función bien importante. Ahora, hay padres que tienen como también este afán, sí, se desesperan mucho porque cargan unas expectativas muy grandes en los niños, ¿sí? Pero ahorita tocaban un tema que me parecía bien importante y es el tema del aprendizaje, ¿sí? Por observación, ¿sí? A veces ni siquiera es tan necesario tratar de, como hacen muchos padres, forzar, ¿sí? Inculcar expectativas que a lo mejor el niño no tiene, sino ser uno mismo como papá, ¿sí? Porque los niños aprenden mucho por aprendizaje observacional, ¿sí? Todos aprendemos por aprendizaje mediante observación, ¿sí? ¿Y qué más puede aprender un niño que visualmente de sus modelos de autoridad, ¿sí? De sus figuras parentales, ¿sí? Entonces, esa semillita de la que hablabas ahorita es parte de eso, ¿sí? Cuando un niño crece y ve cómo se configura su ambiente familiar, ¿sí? Ese va a ser su modelo. modelo, su noción de lo que es exitoso, ¿sí? Y de hecho hay evidencia que sugiere que esos modelos no solamente se presentan en la casa, sino que también se presentan en la escuela, ¿sí? Hay evidencia que ha encontrado que, por ejemplo, hay niños que observando cómo se comportan los maestros en su entorno de clases, ¿sí? Si disfrutan su trabajo, cómo es su estilo de comunicación, ¿sí? Si lo notan muy estresado, si lo notan, ¿sí? Que disfrutan de la enseñanza. Asimismo, se configura esa percepción que ellos tienen del trabajo y esas habilidades comunicativas de adolescentes y de adultos. Entonces, miren que todo esto es un proceso que en aprendizaje llamamos modelamiento, ¿sí? El cual un adulto modela para un niño, ¿sí? El cual observa a ese adulto que su comportamiento cuando lo lleva a cabo tiene una ganancia. Entonces el niño lo quiere imitar, desde luego, porque es a lo que más cercano está, ¿sí? ¿Desde qué edades
tal vez se puede empezar a hablar o a inculcar este tema del trabajo? Yo te diría que eso varía mucho de cada niño, ¿sí? Porque hay que partir del hecho de que cada niño es distinto, ¿no? Y hay personas que a veces dicen que quieren segmentar la infancia como por etapas, ¿no? Y no siempre es tan fácil, es bien complejo, de hecho. Pero justamente, y les pongo un ejemplo, puede que yo no haya tocado el tema de inculcarle directamente a mi hijo el tema de que tiene que ser trabajador y así, pero yo le estoy dando un modelo, ¿sí? ¿Y qué me dice a mí un niño que todos los días juega a ser bombero, que todos los días juega a ser astronauta, que todos los días juega a ser piloto? ¿O qué te dice un niño, la conducta de un niño cuando te dicen, ok, ¿qué quieres ser tú de grande? No, es que yo quiero ser como mi papá. Y al niño no se le ha tocado directamente el tema, ¿sí? Entonces, miren cómo de por sí los niños muestran una motivación, ¿sí? Lo que pasa es que, pues a veces por la dinámica en la que mantenemos los adultos, no estimulamos esos pensamientos, no estimulamos esas expectativas, ¿sí? No las reforzamos, ¿sí? Y si no se refuerzan, si no se premian, si no se reconocen, por el principio del aprendizaje se pierden, se extinguen, ¿sí? Entonces eso es bien clave. Entonces dentro de cada niño ese interés, esa motivación al logro por querer trabajar puede mostrarse en edades diferentes, pero podría variar de niño a niño. ¿Cómo alimentarlo? Sí, digamos, porque es verdad que muchas veces uno lo pasa por alto cuando le hacen a uno ese tipo de comentarios de quiero hacer lo mismo que tú, o me gustaría hacer, o hacer tal cosa. ¿Cómo no dejarlo perder? Hay algo que a veces a las personas se nos pasa muy por alto, y es el hecho de que pensamos que los niños hay que darles como siempre premios tangibles, premios físicos como el dulcecito, el helado, ¿sí? Pero se nos pasa que tal vez el reforzador más fuerte que hay en la especie humana es la atención y algo llamado el refuerzo social. Es decir, con el solo hecho de que el niño exprese lo que quiere ser cuando grande, con el solo hecho de yo prestarle atención y hacerle preguntas que permitan desarrollar eso es un reforzador, ¿sí? Con algo tan sencillo se puede empezar, como decías tú, sembrando y cosechando una semilla, ¿sí? Una expectativa que luego se va a volver una regla verbal para la vida del niño. Hay un tema importante y es también el tema del sentido de la responsabilidad, que a veces queremos que aprendan y de no darles todo, porque cuando les damos todo podemos pensar que no valoran nada. En ese caso, ¿cómo hacerlo desde pequeños? ¿Con tareas en el hogar? ¿Se recompensa uno con dinero? Eso puede ser relativo, de acuerdo a cómo esté la situación, ¿sí? En el hogar, cómo sean los correctivos, las normas, los límites, ¿sí? Qué reglas hayas en el hogar, si se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Eso, cuando uno le llega a consulta a estos casos, es caso por caso, ¿sí? Pero uno puede enseñarle que si, por ejemplo, un niño quiere conseguir algo, ¿sí? Que no es parte de una necesidad básica, ¿sí? Puede hacer algo extra para ganárselo, ¿sí? Diferente es el caso de llevarlo al extremo de, no, si quieres comer tienes que hacer esto. Sí, ahí le estamos dando otro mensaje al niño, ¿sí? Una mamá hace como unos años en consulta que me decía, no, es que yo no le reconozco nada al niño, yo no le elogio por sus tareas, yo no le digo nada. Y el niño llegó a consulta y está totalmente deprimido, porque todos necesitamos ese reconocimiento, ¿sí? Entonces, tal vez depende de en qué quiera poner el foco uno. Tal vez, si uno se centra en que, no, tienes que ganarte la comida aquí en la casa, pues tal vez privarle una necesidad tan básica no es conveniente. No es conveniente, sí, porque le estás dando un mensaje distinto al niño sin querer. Pero si la idea es que, ok, viste unos zapatos, te gustan, veamos qué podemos hacer para ganar ese dinero, ganarnos esa platica y conseguirlos. ¿Cómo era ese reconocimiento, Angeli, en tu caso? ¿Qué te decían, por ejemplo, tu abuelo, tu mamá, con toda esta iniciativa tuya? Siento que el mayor reconocimiento era que, como dices, es que me escuchaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando mi mamá me trajo, pues, yo nunca me voy a olvidar que me trajo el pasaje de Cali, yo sentía que era como el Disney para mí, porque yo podía comprar muchísimas cosas para ir a vender. Entonces, como eso, ¿no? Como ese que te escuchen y que además... yo venía y compraba un montón de cosas para vender, pero yo todo lo rosa me lo dejaba para mí. Entonces mi mamá decía, sí, déjese esto, colóquese así. Y ella pues me vestía, me peinaba y siento que eso hacía como que está bien. Y mi abuelo, pues
él dentro de sus cosas siempre estaba muy contento y yo, para mí llegarle el día domingo y que digamos que mi tendal ya estuviera armado, era como ya, porque yo no podía, digamos, como, no voy a ir hoy porque es que mi abuelito ya me lo armó, ¿sí? Entonces como ese tema de la atención y como que tu familia te lo reconozca, como que sea importante, no como, bueno, ya, ahí quedó. Y siento que yo nunca lo sentí así, a pesar de que no me decían, tiene que hacerlo, y el día que no lo volví a hacer, pues no pasó nada. Entonces sí siento que es como ese reconocimiento, y ahorita me puse a pensar también de que mi sobrinita, tengo una sobrina que ella no muestra eso, o sea, no muestra como esas ganas, pero siempre está en mi negocio diciéndome, tía, mira, esta combina con eso. Entonces ahí es donde yo le doy toda la atención y le estoy poniendo cuidado a las ideas que me da, porque no es como una motivación de que quiera trabajar, pero sí te aporta en lo que tú estás haciendo. Cuando no hay una motivación, Manuel, para trabajar, porque no todos los niños son como Alexander, como Angeli, cuando no hay una motivación evidente, porque solamente juegan o porque se dedican a ser niños finalmente, ¿cómo hacemos para entrar y para hablar de este tema con ellos y tratar como de inculcarles un poco esto? Eso es algo, la motivación es un proceso que está necesariamente relacionado, y valga la redundancia, con la necesidad, ¿sí? Entonces, mientras más necesidad haya, más motivación va a haber, ¿sí? De nuevo, me puedo remitir al ejemplo que les daba antes. El niño ve que tiene una necesidad de comprarse un juguete, de comprarse algo, ¿sí? No siempre tenemos que manejar esa dinámica, ¿no? Pero quiere algo que, ¿sí? No es una necesidad básica, ¿sí? Pero lo está necesitando de alguna manera porque es un capricho que quiere. Sí, es un deseo. Entonces, ese estado, de privación, ¿sí? De esa necesidad, necesariamente aumenta la motivación, ¿sí? Entonces, uno puede aferrarse a ese tipo de cosas para enseñar esta cultura de, mira, es bueno que a veces trabajemos para conseguir lo que queremos, ¿sí? E irlo cultivando conforme va creciendo, ¿sí? No está mal, ni mucho menos si el niño, por ejemplo, se antoja de un juguete y comprárselo de vez en cuando, ¿sí? No es que esté mal. Es como esa motivación Claro. adicional de la que Entonces, hablamos. eso ya entra en la mente de nosotros, pues los humanos, a jugar en que si yo quiero, tengo que conseguirlo. Tengo que cumplir. Sí. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya volvemos. Hola, mi nombre es Ashley Villarreal, tengo 18 años, estudio psicología y me gusta bailar. Hola, mi nombre es Camila Zamora, tengo 20 años, soy de la carrera de Comunicación Social y me encanta cocinar. Hola, mi nombre es Isabela Mora, tengo 18 años, soy de la carrera de Psicología y me gusta bailar. Hoy estoy con estas jóvenes expertas porque ellas han trabajado desde muy chiquitas, con quienes vamos a hablar un poco de las consecuencias y oportunidades de trabajar desde una edad muy temprana. Bienvenidas, emprendedoras. Gracias. ¿Desde qué edad trabajas? El primer emprendimiento que tuve fue a los 14 y desde ahí empecé y pues siempre me ha gustado porque son cositas mías, uno va ahí ahorrando y así. Yo empecé a trabajar desde los 14 años. Mi mamá tenía en ese entonces una empresa de eventos. Entonces era catering, hacía bodas, eventos empresariales y empecé trabajando con ella a coordinar los eventos y muchas veces como mesera. Mi primer trabajo fue a los 12 años, más o menos. Mi papá tiene una empresa en el centro, entonces yo le colaboré. Me acuerdo que me compré mi primer celular. Y después, ya más adelante, el año pasado, hice un curso de pestañas pelo a pelo y trabajo colocando pestañas pelo a pelo. ¿No te causa mucho estrés con los horarios de tu universidad o lo has sabido organizar? Mira, he sabido organizar los horarios. Yo siempre tengo un grupo selecto de clientas, entonces yo les digo como, no, mira, estoy en la universidad, podemos cuadrar a tal hora, o este es mi horario este día, tal día. Entonces ella me dice, no hay problema, o me llaman y me dicen, mira, necesito ahora, y yo, no, pues puedo a tal hora, y ellas dicen, listo, tal hora. Entonces son muy comprensivas con eso. Cuando estabas en el colegio, ¿tenías dificultades por responder con tus
obligaciones escolares versus, no sé, los horarios que te atravesaban con lo del colegio? ¿Cómo hiciste para manejar ese tema tan chiquita? Pues mira que no, o sea, en ese momento no era como que se me atravesaba porque pues mi mamá sabía que tenía que tanto responder como en el colegio, pero también tenía que responderle en el trabajo. Entonces como que digamos, si había un evento de 3 semanas fijo, sabía que yo no podía ir. ¿Vos a qué edad consideras que uno está ya maduro, ya puede asumir esa responsabilidad y organizar el tiempo, que es lo más difícil? Yo diría que si tienen como ese apoyo, primero dedíquense a los estudios, 100% enfocados a los estudios. Siento que desde muy pequeños es bueno enseñarles como ese tipo de cosas, y ya si es un trabajo de cumplir un horario y cosas así, yo considero que después de haber salido del colegio. ¿Y vos qué pensás que te regaló esta experiencia y cómo te formó? Yo creo que el hecho de saber administrar lo que tenía, porque igual no era mucho, porque pues empanada, pero eso hace que luego yo seguí con otro emprendimiento, que es el emprendimiento de vender maquillaje. Económicamente hizo que pudiera organizar bien como esa parte financiera. Yo decía, bueno, esto lo guardo aquí, voy a ahorrar, o esto, con esto quiero salir y cosas así. Y ahora ya cuando tenía como una ganancia más grande, entonces ahora sí es como, bueno, tengo a futuro ciertas metas, entonces guardo y cosas así. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Bye. Manuel, también he visto mucho, porque hay muchas dudas de nosotros como padres, por ejemplo, de las labores o las tareas en casa recompensadas con dinero o de cierta forma a los hijos. ¿Qué tan conveniente es? Allí, como lo hablábamos antes, hay que revisar qué mensaje le queremos dar al niño, ¿no? Porque una cosa es yo querer conseguir algo que a lo mejor no es indispensable para mi vida diaria, ¿sí? Y otra cosa son las labores de la vida diaria, ¿sí? De la casa, ¿sí? Entonces hay padres que efectivamente refuerzan o premian, reconocen a través de esto del dinero, ¿sí? Simbólico. Pero hay otras formas también de reconocer esos comportamientos, de nuevo, de los elogios, ¿sí? En el ser humano, las consecuencias verbales, los refuerzos verbales tienen una potencia muy importante, ¿sí? Y hasta pueden tener más efectividad que un propio fajo de billetes, ¿sí? Así de fuerte es, y sobre todo para un niño que son ávidos de atención también, ¿sí? Entonces simplemente llegar y, en lugar de dar dinero, reconocer, mira qué bien lo hiciste, mira te quedó súper bien, mira tal vez te faltó aquí un poco, pero sí. Hacer que también, y eso es otro punto, hacer que también disfruten de esas cosas, ¿sí? No hacérselos ver como si fuera Una obligación. Una obligación, sí, como si fuera una tortura, pues porque así, ¿sí? Sino que puedan disfrutar también de la tarea. Por ejemplo, pasa mucho con las matemáticas, ¿sí? Muchos niños crecen odiando, aborreciendo las matemáticas, pero es porque, y justamente aprenden menos, ¿sí? Eso nos dice la evidencia, es que cuando los niños aprenden mediante el castigo, mediante la amenaza, la matemática, cuando son adultos dicen, no, yo nunca aprendí matemática, no, yo no me acuerdo de la división, ¿sí? Y pasa mucho, pero coincidencialmente cuando los niños han aprendido matemática a través de refuerzo, a través de un entorno que se los pone de una forma más agradable, ¿sí? No tiene que ser tan lúdico, pero sí más agradable. Resulta que ese aprendizaje se termina de consolidar mejor. A veces también nos da mucho miedo el tema de que cojan dinero desde pequeños. ¿Qué tan bueno es esto? Mire, económicamente hablando, sí. del dinero. Mire, en terapias del comportamiento hay un sistema que se llama economía de fichas, que se trabaja con niños, ¿sí? Que es similar al dinero. Entonces se trabaja mucho en el aula y se trabaja mucho en la casa, ¿sí? Entonces en lugar de usar dinero real, lo que se usa son fichas o stickers para reconocer que el niño está haciendo las cosas bien, y al final de la semana el niño canjea esas fichas o canjea esos stickers con el papá escogiendo un reforzador que previamente han pactado, ¿sí? Entonces, de alguna forma, directamente el dinero, pues, de nuevo, puede depender del contexto también, porque hay niños que les toca trabajar sí o sí desde pequeños, no es el deber ser de un niño, ¿sí? Pero por la dinámica que a veces manejamos a nivel contextual en el país, pues
tenemos esta dificultad. Pero sí que podemos ir enseñando simbólicamente cómo manejar el dinero con este tipo de programas, ¿sí? Y de hecho en la pedagogía se usa de sobremanera y tiene una tasa de éxito muy alta, porque aprende más por el refuerzo que por castigo. Ahora que hablabas de ese tema del trabajo infantil, también surgen muchas veces esas dudas, porque digamos que hay de cierta forma que ya es ilegal, ¿cómo no llegar a esos extremos? Todo eso depende, y lastimosamente muchas veces no es decisión del niño y tampoco, pues sí, está más en parte relacionado con las decisiones que toma la familia, ¿sí? Lo único que controlo yo como persona es mi comportamiento, ¿sí? Eso es lo que yo controlo. Y yo mismo puedo controlar como padre, decidir si a pesar de la situación mando al niño, ¿sí?, a pedir plata por allá, ¿sí?, y arriesgándome a que le pase algo, ¿sí? Esa es mi decisión como padre, porque como padre, ¿sí?, al tener un niño es una decisión, ¿sí?, y es una responsabilidad y debe haber sido tomada de manera muy consciente. Entonces yo no puedo tener un hijo para mandarlo a trabajar en un semáforo, ¿sí? Diferente es que, por ejemplo, le inculquemos el hábito del trabajo con ese tipo de actividades. Como por ejemplo, si quieres algo, podemos ver cómo lo podemos conseguir, ¿sí? Es totalmente distinto, ¿listo? Pero a veces, por el contexto, es muy complicado de manejar, es muy complicado y justamente por la necesidad, por la grave necesidad que hay, es muy difícil de evitarlo. Pero ni siquiera así debería ser. Claro, no, es que ni siquiera así utilizado. debería ser utilizado. ¿Para ustedes fue definitivo entonces el tema del ejemplo? ¿Creen que así es más fácil tal vez aprender ese tema del trabajo y de ganarse las cosas? Sí, para mí sí. En mi experiencia, si yo no hubiera tenido el ejemplo, de pronto pues había sido sí, de pronto, la trabajadora social que soy, pero no con esta otra parte del emprendimiento que siento que es lo que a mí me apasiona y me gusta, porque no lo veo como un trabajo, sino como una labor, porque no me cuesta trabajo hacerlo. Entonces sí, siento que el ejemplo... Sí, el ejemplo es la parte fundamental en la vida del humano. Siempre uno va a estar mirando y precisamente por eso uno se proyecta a dónde quiere llegar, porque usted está viendo el ejemplo de otra persona que está más arriba, entonces yo voy allá, ya tengo que llegar. Entonces, claro, el ejemplo va a ser muy importante. Lo mejor es el ejemplo definitivamente. Sí, y el término técnico es modelado. Cuando un adulto modela a un niño, ¿sí?, cuando le da el ejemplo. Por eso a veces hay niños que en consulta le dicen a uno, no, es que yo quiero ser como papá, ¿sí?, porque papá es como el Superman de ellos, ¿sí? Y es así. De hecho, gran parte, la mayoría de las conductas que nosotros tenemos como seres humanos, y especialmente que adquirimos desde la infancia, son aprendizaje por observación. Cuando en el caso, por ejemplo, de ellos dos, que es un poco distinto al de los demás, por ejemplo, yo que trabajo normal, que no tengo un negocio en el que pueda llevar a mi hijo para que él vea y aprenda, ¿cómo lo puedo hacer? Con actividades en la casa, ¿sí? O sea, hay muchas formas y también depende un poco de la creatividad que tenga el papá, ¿sí?, o la familia, ¿sí? De nuevo, algo tan sencillo como un juguete, ¿sí? Algo tan sencillo como yo decirle a un niño, por ejemplo, hace mucho tiempo tuve un caso en el que un papá quería fomentar justamente esta cultura del trabajo en su hijo y tenía una finca, entonces le conseguía las naranjas al niño y el niño vendía juguito de naranja en la casa, ¿sí? Y se lo compraban a 1.000 pesos, ¿sí?, cada vasito. O sea, con esas cosas tan mínimas, miren que el impacto es muy grande, es como un efecto mariposa, ¿sí? Una cosa pequeña puede cambiar un hábito. En el caso entonces de los niños, lo más importante es poder manejar el ejemplo y también esa motivación y ese reconocimiento para lo que ellos quieran ser y hacer en la vida. Gracias por estar en Asunto de Familia. Muchas gracias por la invitación.